Imágenes que tienes que ver por lo menos una vez en tu vida. Hablemos de la fotografía 51. Estás viendo un círculo gris con una mancha que forma un rombo y una especie de cruz al centro. Siendo honestos, si nadie te explica qué estás viendo, probablemente nunca se te ocurriría que esta se considera una de las imágenes científicas más importantes del siglo XX. Esta foto nos permitió comenzar a entender la vida en la Tierra desde la base. Estás viendo una fotografía del ADN. Esta imagen se conoce como la fotografía 51 y fue realizada en el laboratorio de Rosalind Franklin, una científica que estaba tratando de resolver una de las preguntas más importantes de la biología: ¿cómo se ve realmente el ADN? Porque hoy en día ya es muy bien sabido que el ADN tiene forma de escalera torcida, o como les gusta decir a los científicos, de doble hélice. Pero hubo un momento en el que nadie sabía que tenía esa forma. Se desconocía por completo cómo era la molécula de la vida. Cómo un conjunto de átomos podría guardar toda nuestra información como seres vivos. Esta fotografía marcó un antes y un después en la genética. Y algo interesante es que esto realmente no es una fotografía como las que tomamos con el celular o con la cámara. No es como que alguien le haya hecho un zoom al ADN y de repente apareció la molécula completa. Imagínatela más bien como una sombra, específicamente como la sombra que dejó el ADN cuando fue atravesado por rayos X. Y tú dirás: oye Ana, pero ¿cómo de esta sombra supieron que tenía forma de hélice? La clave está en la forma de cruz. Aunque a simple vista parece una mancha, para alguien que sabía leerla, esta imagen está revelando que el ADN tiene forma de hélice. Más adelante vamos a aprender a leerla como lo hicieron en aquel entonces. Pero esta historia no termina aquí. Esta foto también tiene drama y mucho chismecito. Porque una cosa era saber que el ADN tenía forma de doble hélice, eso es lo que se hizo en el inicio, pero también era necesario saber cómo estaba construido y cómo se acomodaban sus partes. Aquí es donde entran otros dos personajes a esta historia de los que tenemos que hablar: James Watson y Francis Crick. La fotografía 51 ayudó a Watson y a Crick a construir el modelo 3D de la doble hélice, por lo cual ganaron un premio Nobel junto a Maurice Wilkins, mientras que Rosalind Franklin no. Durante mucho tiempo no se le tomó en cuenta como pieza clave en el descubrimiento de la estructura del ADN. En este episodio vamos a entender tres cosas: cómo a partir de una X borrosa se pudo deducir la forma del ADN, qué pasó con Rosalind Franklin y por qué esta foto cambió la ciencia. Al terminar este episodio no vas a volver a ver esta imagen de la misma manera. Bienvenidos a la Galería de Ana, acompáñenme. Estamos en la primera mitad del siglo XX. Las guerras están transformando al mundo y el fraile Gregor Mendel acababa de publicar los resultados de sus experimentos hechos con chícharos. En ellos contaba que había descubierto que algunas características, como el color, se pasaban de generación en generación de una manera predecible. O sea que seguían un patrón que se podía reconocer. Es decir, a principios del siglo XX ya sabíamos que existía la herencia genética. Y no solo eso, ya se había comenzado a trabajar con moscas de la fruta, con quienes por cierto compartimos el 60% de nuestros genes. Y se había descubierto que los genes se encontraban en los cromosomas. Incluso ya se había aislado el ADN humano usando vendas con fluidos humanos. Así como el experimento de la extracción de ADN de las fresas, ya se había hecho algo similar pero con fluidos humanos. A la sustancia obtenida se le llamó nucleína y solo se conocía como un líquido viscoso blanco. Ahora, si has hecho el experimento de las fresas, sabes perfectamente de lo que hablo. Si no, es un gran experimento y te recomiendo hacerlo. Aunque ya se conocía todo esto, no se creía que el ADN, o nucleína como le llamaban en ese tiempo, fuera la molécula que guardaba toda nuestra información genética. Esto porque un científico había concluido a partir de sus investigaciones que el ADN estaba compuesto por 4 moléculas: adenina, timina, citosina y guanina, que se repetían constantemente en ese mismo orden durante toda la molécula. Y una molécula tan simple no podía ser la que guardara toda nuestra información. Más bien, deberían ser las proteínas las verdaderas responsables. Esas sí son lo suficientemente complejas. Si buscas una imagen en internet, vas a ver que siempre se representa a las proteínas como unos listones hechos bola entre sí, que sí se ven y son bastante complejos. Por supuesto que ahí debía estar nuestra información genética.
o eso era lo que pensaban en aquel entonces. Fue hasta 1950, a la mitad del siglo, que se descubrió que definitivamente era el ADN el guardián de nuestro manual de operaciones genético y no las proteínas. Ahora, ¿recuerdas las 4 moléculas que componían al ADN? Adenina, timina, citosina y guanina. Se les nombró bases nitrogenadas porque contienen nitrógeno en su estructura molecular. Erwin Chargaff fue el que descubrió en 1950 algo que cambió lo que se creía sobre el ADN. Lo que descubrió fue que las bases nitrogenadas varían sus proporciones, es decir, puede haber más de unas que de otras, pero siempre hay la misma cantidad de adenina que de timina y la misma cantidad de citosina que de guanina. Esto significa que las bases nitrogenadas no siempre se acomodan en el mismo orden como se creía, pero sí existe una relación entre la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Este descubrimiento era el inicio de la carrera científica que estaba a punto de comenzar. Científicos e instituciones de investigación se empezaron a interesar por el ADN y cómo era que guardaba toda nuestra información. Pero aún quedaban dudas importantes por resolver. ¿Cómo se guardaba información en una molécula? ¿Cómo se pasa de generación en generación? ¿Y qué tiene de especial esta molécula? Para resolver eso no bastaba con saber de qué está hecho el ADN. Había que saber qué forma tenía, porque en biología la forma importa muchísimo. Pensemos en una llave. Puedes saber de qué material está hecha, puedes medirla, pesarla, describir su color. Pero si quieres entender por qué abre una puerta, necesitas ver su forma. Necesitas saber cómo encaja con la cerradura. Con el ADN pasaba algo parecido. Los científicos ya conocían varias piezas. Sabían que tenía una columna formada por azúcar y fosfato. Sabían que tenía 4 bases nitrogenadas que se etiquetaban con su letra inicial, A, T, C y G. Y también que se relacionan por pares, A con T y C con G. Pero faltaba la imagen completa. Faltaba saber cómo estaban acomodadas todas esas piezas en el espacio. En el King's College de Londres, el director John Randall había reclutado a un equipo de científicos para estudiar el ADN usando una técnica llamada difracción de rayos X. Entre ellos estaban 2 científicos importantes, Maurice Wilkins, que lideraba la investigación, y Raymond Gosling, el estudiante que le ayudaba. Juntos prepararon muestras de ADN en fibras muy delgadas, como si fueran hilos, las exponían a rayos X y luego observaban los patrones que quedaban marcados en una película fotográfica. Te lo puedes imaginar como si intentaran descubrir la forma de algo invisible mirando la sombra que deja. Mientras tanto, en Cambridge, el científico James Watson llega para trabajar con John Kendrew en la mioglobina, la proteína que almacena y transporta oxígeno a nuestros músculos. Si te gusta comer carne, el líquido rojo que suele acompañarla cuando está cruda no es sangre, sino la mioglobina que se le quedó. Solo como datito curioso. Ahí, en Cambridge, James Watson conocería a Francis Crick. Se harían amigos y compartirían su interés por comenzar a investigar la estructura del ADN. Lo cual decidieron hacer, pero de una manera un poco diferente a lo tradicional. Ellos siguieron una estrategia más visual. Lo intentaron resolver como un acertijo usando reglas químicas y modelos físicos con los que intentaron construir una estructura de ADN con figuritas como si fuera un Lego. Así fue como en 1950 comenzó la carrera por el descubrimiento de la estructura del ADN. Watson y Crick en Cambridge construían figuras, mientras que Wilkins y Gosling en Londres veían manchas. Pero esto era solo el comienzo. John Randall, el jefe de Wilkins y Gosling en Londres, no estaba satisfecho con los avances y decidió traer a alguien más experimentado en difracción de rayos X, la técnica que estaban usando. Se contactó con Rosalind Franklin en París para invitarla a trabajar en el descubrimiento de la estructura del ADN, y ella aceptó sin saber a lo que se había metido. Rosalind era una científica reconocida y metódica. Venía de trabajar con grafito y era prácticamente una experta en difracción de rayos X. Lo que no sabía era que John Randall no le dejó claro a Wilkins y Gosling quién sería el nuevo líder de la investigación. Esto generó fricciones entre Wilkins, el anterior líder, y Rosalind Franklin, que llegaba a liderar. Es importante aclarar que sí existe información de que Randall convenció a Rosalind Franklin de irse a Londres dándole el liderazgo de la investigación y ofreciéndole la ayuda de Raymond Gosling.
cosa que Wilkins desconocía. Se cuenta que Rosalind llegó mientras Wilkins estaba de vacaciones y que a su regreso, Wilkins, en su desconocimiento, trató a Rosalind como si fuera una técnica de laboratorio o como si fuera una secretaria. Rosalind, que venía de París, donde la respetaban como a una igual y que tenía un carácter fuerte y directo, lo frenó en seco. Y ahí comenzó la discordia. En múltiples cartas recuperadas se puede leer cómo cada uno de ellos se quejaba del otro con sus amigos o familia. Wilkins diciendo que Rosalind era una persona muy difícil de tratar y Rosalind mencionando que Wilkins era poco profesional. Pero a pesar de las diferencias y fricciones, lograron avanzar en la investigación. En 1952 perfeccionaron la forma en la que se preparaban las muestras de ADN antes de ser disparadas con rayos X. Lograron preparar muestras diferentes que les darían mejores imágenes y les permitirían ser más precisos en sus cálculos. Pero como no las querían compartir el uno con el otro, tuvieron que ser divididas en dos por John Randall y cada quien trabajó por su lado en el mismo laboratorio durante un año. Quiero que se den cuenta que para este momento apenas llevaban más o menos un año trabajando juntos y ya se detestaban. En mayo de 1952, con su parte de muestra que le había tocado, Rosalind Franklin y su ayudante Raymond Gosling se dedicaron a diseñar una máquina de difracción de rayos X más eficiente que la que tenían. Buscaban poder controlar la humedad de la muestra con gas hidrógeno con el objetivo de tener imágenes más claras para hacer cálculos matemáticos más precisos. Lograron construir su máquina con éxito y la pusieron a prueba con la mejor muestra de ADN que tenían hasta el momento. La dejaron trabajar 62 horas continuas y al finalizar este tiempo obtuvieron una imagen con un patrón claro en forma de X. Acababan de crear la fotografía 51, pero Rosalind Franklin no pensó que esto cambiaría la historia. A ella no le pareció prueba suficiente de que el ADN tuviera forma de hélice y decidió guardar esa foto en un cajón. A su parecer, hacían falta más pruebas y mejores imágenes para poder concluir cualquier cosa con certeza. Durante 8 meses, Rosalind Franklin se dedicó a perfeccionar sus muestras y a intentar resolver la estructura del ADN con matemáticas rigurosas. Incluso para su mala suerte le ocurrió algo extraño. Al usar una muestra diferente que la que había usado para la fotografía 51, pero que ella consideraba mejor, notó que sus resultados le decían que no era una hélice, sino otra forma. Eso la desconcentró, haciéndola pensar que había cometido un error y comenzó a enfocarse en esa nueva forma que sus cálculos le indicaban, mientras la fotografía 51 descansaba en el cajón de su escritorio. Regresemos unos años en el tiempo a Cambridge en 1951. Watson y Crick se pusieron manos a la obra en cuanto pudieron. Comenzaron a construir su modelo de ADN 3D como si fuera un rompecabezas. En otoño de ese año, Watson asistió a una conferencia de Franklin en la que hablaba de cómo preparaba sus muestras de ADN antes de someterlas a la difracción de rayos X. Watson tomó notas y, basándose en lo que según él había entendido, dedujo junto con Crick que el modelo del ADN debía tener 3 hélices. Lo construyeron de esa manera. Orgullosos de su trabajo, invitaron a Rosalind Franklin a conocer su modelo súper creativo. El peor error que pudieron cometer. Rosalind Franklin lo destruyó en segundos diciéndoles que químicamente era imposible que encajaran las piezas de esa manera. Que incluso los datos que según Watson había conseguido de su conferencia y había anotado estaban mal. Qué vergüenza, la verdad. James Watson y Francis Crick habían quedado en ridículo ante la comunidad científica. Fue tanto el impacto de su error que el director del laboratorio en el que trabajaban les prohibió seguir trabajando en el ADN durante todo un año. Francis Crick regresó a trabajar en su tesis doctoral y Watson decidió estratégicamente investigar el gusano del tabaco. Ahí aprendió sobre el ARN, otra molécula muy relacionada con el ADN, pero más sencilla. Así fue su carrera durante todo el año de 1952. En cartas recuperadas se cuenta que algunos científicos de renombre que conocieron a Watson y Crick en ese periodo de la vergüenza los consideraban poco profesionales e incluso algunos los tachaban de ignorantes. La comunidad científica era muy intensa. Pero esto no los detuvo. James Watson convenció al director del instituto de quitarles la prohibición y de que pudieran regresar a trabajar en el ADN. Lo chistoso es que lo convenció diciéndole que era posible que los estadounidenses les ganaran. Específicamente Linus Pauling, un gran científico con una carrera de excelencia.
Claro que esto no se podía permitir. ¿Cómo Estados Unidos se iba a llevar el mérito histórico de descubrir la estructura del ADN? Imposible. Y así fue como James Watson y Francis Crick estaban de vuelta a inicios de 1953. Coincidentemente, y para suerte de Watson, Rosalind Franklin ya no soportaba el ambiente tóxico de Londres y había decidido moverse a otro laboratorio de otra universidad. De hecho, ya había solicitado su traslado y estaba por irse a inicios de 1953. Raymond Gosling se quedaba y pasaba a ser nuevamente ayudante de Maurice Wilkins. Lo lógico, por lo menos para él, era entregar la carpeta con toda la información de la investigación a su nuevo jefe. Gosling entrega todo el trabajo de Rosalind Franklin a Wilkins, incluida la fotografía 51. James Watson, con su castigo recién levantado, decide viajar a Londres para ver qué andaban haciendo y para presionarlos de compartir su información, porque los estadounidenses estaban a punto de ganarles esta carrera. Ya en Londres se encontró en el laboratorio con una Rosalind Franklin cansada y lista para irse. Sin pensarlo dos veces, la presionó, criticó su investigación y le exigió resultados. Cuenta el mismo Watson en su libro ADN, El secreto de la vida, que Rosalind Franklin le respondió, se sintió acorralado y pensó que Franklin estaba decidida a golpearlo. Se zafó como pudo y fue a refugiarse en otra oficina del edificio en donde casualmente se encontraría con Maurice Wilkins. Ahí pudieron los dos quejarse a gusto de Rosalind Franklin y su mal carácter. Aprovechando Watson la situación de complicidad que se había generado, presionó también a Wilkins, lo convenció de enseñarle los resultados de la investigación de Rosalind Franklin sin su autorización. Wilkins, quizá por defender su ego como científico, sacó la carpeta que Gosling le había entregado, la abrió y extendió las hojas en su escritorio. Y ahí estaba, la famosa fotografía 51. Watson, buscando algo valioso y tratando de memorizar lo más que podía, se encontró con la imagen. Identificó de inmediato de qué se trataba y sabía que estaba viendo una pieza clave, pero no quería mostrarse impresionado. Su corazón se aceleró, pero fingió tranquilidad y regresó a Cambridge lo más pronto que pudo. Había encontrado la pista clave para resolver el misterio. Pero ¿cómo pudo ver esa imagen una sola vez y darse cuenta de que era tan valiosa? Para entender lo que pasó por la mente de Watson, hay que entender un poquito cómo fue tomada la fotografía 51. Porque si la interpretamos como una fotografía normal, no tiene mucho sentido. No aparece nada obvio. Lo que estás viendo es un patrón. Es decir, esa X se forma gracias al movimiento de la luz de los rayos X a los que fue expuesta una muestra de ADN. Te lo voy a explicar de una manera que puede parecer sencilla, pero me gustaría que recordaras que estamos hablando de hace más de 70 años. Todavía el ser humano no llegaba a la luna, no había internet y Elvis Presley apenas estaba comenzando su carrera. No sabíamos tantas cosas como ahora. Así que tú vas a entender la fotografía 51 con este video, pero a los científicos de la época les tomó años de trabajo y dedicación. Específicamente, la fotografía 51 fue obtenida en mayo de 1952 en el King's College de Londres por Rosalind Franklin y Raymond Gosling. Y como bien podrás recordar, no fue una fotografía que se tomó al instante, sino que pasaron 62 horas para que se pudiera obtener. ¿Te imaginas tener que esperar 62 horas? Definitivamente fue un proceso muy lento y delicado. De hecho, si alguna vez te han tenido que sacar alguna radiografía, quizás recuerdes que se hace mucho hincapié en que no te muevas mientras se obtiene, porque si lo haces, la imagen saldrá borrosa y no será muy útil. Bueno, ese es un ejemplo de lo que podía salir mal con la fotografía 51 si no se tenía cuidado. Y así como a ti te acomodaban de cierta forma en la que se vieran bien tus huesos como para ser analizados, al ADN también había que prepararlo antes de enviarle los rayos X. Franklin y Gosling usaron sus conocimientos en química para acomodar el ADN microscópico de una manera que fuera predecible e intuitiva para poder tomar la fotografía. Vamos a recordar un poco nuestras clases de química en las que aprendimos sobre los estados de la materia, sólido, líquido y gas. En esa clase te pudieron haber contado que las partículas o átomos que conforman a la materia se ordenan de manera diferente según su estado. En el líquido y en el gas están de forma desordenada y según la temperatura se acercan o se alejan entre ellas. En los sólidos tenemos que los átomos se atraen entre sí.
Puede ser de manera desordenada, como en los sólidos amorfos, de manera superordenada, como en los cristales, o un intermedio, como un poco de desorden en una dirección, pero no tanto en otra. Bueno, pues la muestra que usaron para la fotografía 51 era un intermedio. Es una molécula tan grande que ordenarla requería mucha paciencia. Se tomaba la muestra de ADN, que por cierto era de una vaca, y se veía como un gel viscoso, y se estiraba con una aguja de cristal en una sola dirección. Con esto se lograba que todas las moléculas de ADN estuvieran ordenadas de forma vertical, aunque no lo estuvieran de forma horizontal, como les dije, un intermedio. Y la mejor forma que se me ocurre para explicarles esto es con espaguetis. Si los tomas en tu mano sin romperlos y los ves desde un costado, podríamos decir que están ordenados en paralelo. Todos van en la misma dirección aproximadamente. Pero si los ves desde arriba, va a ser muy difícil que encuentres un patrón. Así más o menos se ordenó al ADN, como espaguetis. Y algo clave para una buena fotografía era la humedad, porque el espagueti de ADN no se vería igual si estaba más seco o más hidratado. Con poca humedad aparecía una forma del ADN llamada forma A, y con más humedad aparecía otra forma, la forma B. La fotografía 51 corresponde a esa forma B, una forma más hidratada que provocaba que los espaguetis se separaran un poco entre ellos, y por eso la imagen era más clara. Se hacía más evidente la forma del ADN. Aunque Rosalind Franklin sabía esto cuando vio la fotografía 51, decidió enfocarse en tomar otra fotografía, pero con la forma A, la seca, porque ella en su gran conocimiento sabía que la forma A, además de confirmar la estructura del ADN, también le iba a permitir obtener medidas específicas de esa forma. Si lo lograba, iba a saber la distancia de cada giro, el ancho de la espiral y el acomodo casi exacto de cada átomo. Lo mismo que Watson y Crick querían descubrir, pero ellos armándolo como un rompecabezas, Franklin lo iba a hacer con matemáticas, justo como la comunidad científica lo esperaba. Pero aún no hemos resuelto qué es lo que vio Watson cuando Gosling le enseñó la fotografía 51. Vamos a eso. Una fotografía normal funciona más o menos así. La luz rebota en un objeto, entra a una cámara y se forma una imagen parecida a lo que tus ojos verían. Por eso, si tomas una foto de una silla, ves una silla. Si tomas una foto de una persona, ves una persona. Así funcionan las cámaras normales. Pero la fotografía 51 no era realmente una fotografía. Aquí los rayos X atraviesan o interactúan con la muestra de ADN, se desvían al encontrarse con sus átomos y terminan marcando una película fotográfica con puntos. Al acumularse muchos de esos puntos, se suele formar un patrón. Entonces, no estás viendo al ADN directamente como en una fotografía, sino que estás viendo el patrón que se formó por los rayos X después de interactuar con el ADN. Por eso, antes decíamos que se parece más a una sombra que los científicos han aprendido a leer. Y para entender mejor este principio, imagínate la sombra de un cubo. Si tú pones un cubo frente a una luz, la sombra puede verse como un cuadrado. Pero si mueves la luz para ver qué sombras se forman desde distintos ángulos, podrás descubrir más sobre esa figura. Quizás al inicio pensabas que era un cuadrado plano, pero al mover la luz aparecen nuevos bordes o nuevas formas. Ahí comenzamos a pensar en un objeto con volumen. Con la fotografía 51 pasa algo similar. La técnica utilizada se llama difracción de rayos X. También vemos figuras, pero a escala molecular. Ves las pistas que deja y a partir de esas pistas, si sabes interpretarlas, puedes reconstruir la forma. Y aquí te va un experimento real que puedes hacer en tu casa. Si un láser lo apuntas a una rejilla que tenga solamente líneas verticales y observamos el patrón que genera el láser al pasar por la rejilla, verás una serie de puntos que si los unes forman una línea horizontal. Aquí viene lo interesante. Si agregamos otra rejilla similar detrás de la primera, pero la giramos 90 grados para que ahora las líneas sean horizontales y vuelves a apuntar con el láser, verás que se forma un patrón de puntos que en su totalidad forman una cruz. Lo más curioso es que si cambias el ángulo de las rejillas a más o menos de 90 grados, el patrón también se mueve respetando ese ángulo. ¿Ya te vas imaginando más o menos por dónde vamos? Hasta este momento hemos hablado de rejillas que juntas forman una cuadrícula.
Pero ¿qué pasa si en vez de verlo como dos rejillas, lo imaginamos como un conjunto de zigzags? Diríamos que una figura en forma de zigzag, cuando le hacemos pasar una luz como un láser o rayos X, forma un patrón de una cruz. ¿Y sabes qué figura también es un zigzag si lo ves desde un costado? Una espiral. Si acomodas una espiral de manera que no veas los giros y la proyectamos para que se vea en 2 dimensiones y no en 3, veríamos un zigzag. Ahora sí, miremos la imagen. Lo primero que llama la atención es la cruz que se forma al centro. Ya aprendimos que ese patrón se forma con figuras que tienen forma de zigzag o de espiral. Entonces, para alguien como Watson, que ya tenía en mente que se trataba de una espiral o de una hélice, esa cruz se lo confirmaba. Por eso Watson se emociona tanto. Watson y Crick ya habían propuesto su modelo de 3 hélices, su mayor vergüenza científica. Pero ¿qué fue diferente esta vez? Curiosamente, no fue lo que vio en esta imagen lo que le reveló que eran 2 hélices y no 3. Fue justo lo que no vio. Si observas con atención, te podrás dar cuenta de que los puntos de la cruz siguen un patrón bastante consistente de sombras. Contamos 1, 2, 3 y luego tenemos este espacio extrañamente amplio y luego otra sombra. Esta falta de la cuarta sombra indicaba que había una forma más compleja que solo una hélice. Tenía que haber algo más. ¿Qué otra cosa podría ser si no era una hélice y ya sabían que no eran 3 hélices? Si no es una y no es la otra, entonces eran 2 hélices. La fotografía 51 les estaba dando las pistas que necesitaban. Confirmaba que era una hélice y les daba fuertes pistas de que probablemente serían 2 hélices. Solo faltaba acomodar las piezas finales, las bases nitrogenadas, que por cierto ya sabían que iban por pares, adenina con timina y guanina con citosina. A ver, es cierto que ver una sola vez la fotografía no resolvió todo. Finalmente tuvieron que descubrir más cosas como cuántas bases nitrogenadas por giro tenía un ADN o qué tan amplios eran esos giros. Pero también es cierto que la fotografía 51 les dio una ventaja muy grande que no les correspondía. Esto, sumado a que Rosalind Franklin estaba ocupada en transferirse a otra universidad porque no soportaba el ambiente tóxico que había en Londres, les permitió a Watson y Crick aventajar mucho el trabajo para descubrir la estructura del ADN. Ahora ya podemos entender lo que Watson vio en aquella imagen que Wilkins le mostró sin la autorización de Rosalind Franklin. Pero esto no termina aquí. La polémica apenas comienza. Regresamos a enero de 1953 a la oficina de Maurice Wilkins. Watson, con el corazón acelerado por lo que acababa de ver, regresa lo más rápido que puede a Cambridge y le dibuja de memoria a Crick la fotografía 51. Esta podría ser la pista que los pusiera delante de los estadounidenses. Se suele mencionar la fotografía 51 como la pieza clave que permitió a James Watson y a Francis Crick deducir la estructura del ADN. Pero se habla muy poco de lo que hizo Crick. Una vez que Watson regresó de Londres y Crick vio el dibujo de la X, decidió no quedarse de brazos cruzados y hacer un movimiento estratégico. Las investigaciones científicas en aquellos tiempos y en la actualidad tienen que ser financiadas por alguien. O sea, alguien tiene que dar el dinero. En México suele ser el CONACYT, universidades o empresas privadas. En Londres de 1953 era el Medical Research Council o el Consejo de Investigación Médica. Ellos les daban dinero tanto a Franklin y Wilkins en Londres como a Watson y Crick en Cambridge. Todo con la condición de que se gastara en investigaciones de valor y para comprobarlo se tenía que enviar un informe anual al Consejo para que lo supervisara. Y aquí es donde entra Max Perutz, científico de renombre, miembro del Consejo y jefe de Watson y Crick. Perutz había recibido un informe detallado de lo que hacía Rosalind Franklin en Londres para supervisar el dinero invertido en ella. Y Crick sabía esto, así que como no queriendo, en febrero de 1953, unas semanas después de haber visto el dibujo de Watson, fue a pedir ese informe. Ahí encontró medidas, cálculos y muchos otros descubrimientos que Rosalind Franklin había obtenido con su gran talento matemático. Esta fue la segunda pieza clave que les permitió finalizar el modelo de la estructura del ADN. Y esta historia se conoce gracias al mismo James Watson que la contó en su libro. Cuando fue publicado y la comunidad científica se enteró, se consideró a Max Perutz como un traidor.
ya que es una regla de honor entre los científicos no usar descubrimientos de otros sin su autorización. Fue así como el descuido de Maurice Wilkins y el descuido de Max Perutz llevó a James Watson y a Francis Crick a descubrir la estructura del ADN el 28 de febrero de 1953. Al mes siguiente, para no perder la costumbre y seguir con su rompecabezas, construyeron el modelo de placas metálicas, del cual también hay una foto muy icónica, y sin miedo a nada, invitaron a Rosalind Franklin y a Maurice Wilkins a verlo. Me trabé de coraje. Invitaron a Rosalind Franklin y a Maurice Wilkins a verlo. Quiero destacar que Rosalind Franklin, como toda una profesional, aceptó que era un buen modelo y que estaban en lo correcto, pero en toda su vida nunca supo que Watson había visto la fotografía 51. Y en abril de ese año se publicaron los descubrimientos de todos en simultáneo en la revista Nature, el de Watson y Crick, el de Wilkins y el de Franklin y Gosling. Para este momento ya hemos dejado en claro que Rosalind Franklin era una profesional. Nunca se enteró de lo de la fotografía 51 filtrada, pero tampoco guardó rencor ni molestias a sus colegas. Yo no podría. De hecho, se cambió a otra universidad y se dedicó a estudiar los virus, convirtiéndose en una experta también en esa área. Hasta que en 1956 fue diagnosticada con cáncer de ovario, probablemente por la alta exposición a los rayos X. Tras varias cirugías y seguir trabajando hasta el último día, Rosalind Franklin falleció en abril de 1958 a los 37 años de edad. Y el mundo perdió a una de las mejores científicas de la historia. Años más tarde, en 1962, James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins recibieron el Premio Nobel de la Medicina por su descubrimiento y aportaciones al entendimiento del ADN. Rosalind Franklin, que había fallecido 4 años antes, no pudo recibirlo de manera póstuma por una regla de los premios que solo lo pueden recibir científicos vivos. Tampoco fue mencionada en los discursos de agradecimiento de Watson ni de Crick, solamente en el de Wilkins. De hecho, probablemente no conoceríamos esta historia con tanto detalle si no hubiera sido por el mismo James Watson, que en su libro autobiográfico La doble hélice y en El ADN, el secreto de la vida, contara con tanto detalle sobre las aportaciones de Rosalind Franklin al descubrimiento y la relación conflictiva que tenían entre todos. Actualmente reconocemos a Rosalind Franklin como una gran científica y como pieza clave del descubrimiento de la estructura del ADN. ¿Le hubieran dado el premio Nobel si hubiera sido posible? Nunca lo sabremos. Espero que te haya gustado esta historia, es una de mis favoritas y una de las más interesantes del mundo científico. Ahora, cada que veas la fotografía 51, sabrás que fue obtenida por Rosalind Franklin y Raymond Gosling, que la X representa una forma de hélice, que falta la cuarta sombra y que detrás de esta imagen hay una historia polémica, pero que nos permite cuestionarnos sobre cómo elegimos a quién recordar en la historia. Por eso, esta es una imagen que tienes que ver por lo menos una vez en tu vida. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia, si ya la conocías, y cuéntame qué otra te gustaría escuchar.